Explosiones. Un día una mujer me dijo, voy a sacarte el dolor de cabeza, y me metió migas de pan en un vaso con agua. Mientras me tocaba la frente murmuraba cosas que no escuché nunca. Los bollos de harina suspendidos empezaron a moverse, como ratones dentro de peceras, chocaban el vidrio hasta explotar. Esa noche caí sobre el piso de madera, como un huevo de pájaro tumbado por la tormenta. Nadie juntó esas cáscaras, pero en la boca sentí plumas y escupí. En esta oportunidad, aquí en Restos Diurnos, hacemos nuevamente un viaje virtual, como venimos haciendo desde la pandemia, y esta vez nos vamos nuevamente a Paraná, a Entre Ríos, y ahí nos está esperando María Belén Zavalo, quien nos acaba de compartir un poema, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar en los espacios en los que no se habla de literatura o que no frecuentemente llegar a lugares donde la literatura parece circular por otros lados y me parece que abrir ese juego de diálogo y de acercamiento nos hace crecer y nos pone en contacto con algo que nos enriquece, ¿no? Siempre la ficción y la literatura está para enriquecernos. Totalmente de acuerdo con esa premisa de que está para enriquecernos. Y bueno, hablando de este enriquecimiento literario, me gustaría saber cuándo empezó en vos, cuándo empezaron esas ganas de leer, seguramente primero, escribir después y bueno, llegar a la poesía y ahora a la novela. Y yo escribí siempre de muy chica, digo siempre, desde que estoy alfabetizada, ¿no? Desde pequeña, mi mamá me regalaba diarios de esos con las hojas perfumadas y los candaditos, y siempre escribía, ¿no? Yo sentía además que mi forma de comunicarme y por mi personalidad, que quizás cuando yo tenía que enfrentar una situación que emocionalmente me dejaba en fragilidad, y si lo hablaba me rompía, entonces lo escribía. Entonces siempre me comuniqué más por escrito en esos asuntos en los que podía decir, y además te sentí una atracción muy fuerte desde chica porque como mi hermana es profesora de lengua, literatura y latín, siempre estudiaba de noche y me lleva a mí unos 10 años. Yo era chica y ella era más grande ya, ¿no? Universitaria. Entonces estudiaba de noche en mi casa, mi mamá le mecanografiaba sus trabajos en esa época y siempre estaban dialogando y poniendo, ¿no? Poniendo fuerza sobre la literatura con su voz. Así que la viví como algo muy orgánico a la literatura dentro de mi vida, no era algo que estuviese fuera o que a mí me pareciera un mundo inaccesible y que me llamara la atención por eso, sino todo lo contrario. También tenía una biblioteca y esa biblioteca en mi casa yo tenía acceso permanente y además mamá me hacía socia de todas las bibliotecas que pudiera para que fuese y sacara libros, me regalaba todos los villiquen, los anteojitos, qué sé yo. Hay una fuerza muy grande en el lenguaje y a mí siempre me atrajo en eso de poder decir más cosas que la que nombrabas, ¿no? Y en ese sentido creo que la poesía como género es el más propicio, ¿no? El más rico en cuanto a ese compost del lenguaje. Bueno, qué hermoso ese recuerdo tan vívido y que bueno, a mí me hace imaginar también toda esa situación de vos niña yendo de acá para allá, por ahí escuchando cosas que no terminabas de entender tanto, pero bueno, querías estar ahí presente y demás. Ya que nombraste las anteojitos y las villiquen, ¿llegaste a completar las bibliotecas? La azul, la roja o la dorada y las tenías así Y vos como sabés que parte. sí, en mi casa quedaron todas y más porque heredaba de mi madrina que había sido hija única y siempre me regalaba a mí todo lo que tenía. Entonces nosotros somos 5 hermanos, yo soy la más chica. Entonces a mí me cuidaban un poco los mayores durante las siestas que mi mamá daba clases, mi papá trabajaba en el banco y a la tarde trabajaba de manera más particular, pero también trabajaba. Entonces en todos esos baches yo siempre me aferraba a algo, a un libro o algo, o a contarme alguna historia de algún modo. Hace poco, justo lo traigo a colación porque es muy cercano en el tiempo. Hay un taller de lenguaje de señas en un curso en el que tengo un alumno, un estudiante que es sordo. Y gracias a eso, desde la infancia recupero una escena en la que yo me asomaba a un tapial a hablar con un vecino que también, ¿no?
me hablaba como guturalmente porque tampoco escuchaba. Y en eso mismo hay un cuento de María Esther de Miguel, ¿no? Que se llama El Bichi Bichi, y una niña, y ella como la narradora recupera su infancia con todo eso que aprendió del lenguaje de alguien que era mudo y que en la casa como que no le entendía. Pienso que todo el tiempo hay muchas cosas que nosotros le ponemos encima el lenguaje y nos parecen más significativas y en ese sentido creo que la poesía está mucho más cerca de todos que lo que todos piensan, que siempre queda como un género al que es medio inaccesible y que es difícil de llegar o de entrar o de entender, y me parece incluso que en las librerías quedan en los estantes del fondo, más abajo, más chiquitos los catálogos. Al principio yo abría diciéndote que enriquece la literatura y no lo tomo económicamente porque justamente es algo que está devaluado, pero que culturalmente, si nosotros nos ponemos a pensar hasta en Martín Fierro, cómo recuperamos una identidad y un proyecto nacional a través de la literatura. Digo, es mucho más de lo que creemos. Y está buenísimo cuando empezamos a conocer esa historia, porque sí o sí nos tironea y nos lleva y nos arrastra, ¿no? De una buena manera. Siguiendo en esa Belén más chica, ¿qué autoras, qué autores estuvieron ahí presentes, que se te vengan y que tal vez están presentes todavía, que de vez en cuando le das una mirada por lo que sea, ya sea para tu trabajo como docente o por placer, por gusto? Y en mi casa hasta había una biblioteca que era muy clásica, ¿no? Muy textos, Sarmiento, Amici, José Martí, qué sé yo. Pero también había muchas enciclopedias que tenían secciones con poesías donde aparecía Amado Nervo. En mi habitación estaba colgado un póster con poemas de Neruda. Me acuerdo de Mi planta naranja lima leyéndolo a los, no sé, 9 años y llorando porque le pegaban. A mí nunca me habían pegado en mi casa ni nunca me golpearon, pero eran como... Yo siempre siento hasta el día de hoy que la literatura transforma, ¿no? Que te hace pensar y que te hace poner en otros cuerpos. Y eso me vuelve a ocurrir incluso cuando repito lecturas, como vos decís, que volvemos a viejos textos o a qué sé yo, y donde nos preguntamos otras cosas. No sé si tengo tantos autores que me marcaron de tan chica. Sí, cuando leía Borges, con los 18 años, me acuerdo haberlo leído, y que yo me sentí totalmente inepta. Yo sentía como que dije, yo no entiendo nada de esto, ¿no? Porque empecé leyendo poner Plon, Ukvar y Orbis Tertius, que es uno de los cuentos más difíciles. Y después leí La intrusa, que es otro cuento en el que recupero una historia mucho más narrativa y cercana para mí. A mí me pareció alucinante y no pude dejar, ¿no? de leerlo y de sentir que siempre que lo volví a leer, así fuese en un aula, ¿no? Para hacer un trabajo, descubrí algo nuevo. Como que no se agota, ¿no? Son textos interminables e inagotables. Y lo mismo me pasa cuando leo las poesías de Alfonsina Storni. Qué presente, ¿no? Qué fuerte que está Alfonsina, Alejandra, Pizarnik. Están como siempre dando vueltas. Y aprovecho a preguntarte, ya que estás tan metida en todo esto, así metida de lleno y que se nota la pasión que levanta en vos el mundo literario, la literatura. Por ejemplo, ¿qué crees que pasa con Alfonsina Storni que siempre tiene algo para decir aún hoy? Primero que en su época se la leyó un poco ingenuamente y que no se alcanzó a leer todo lo que estaba diciendo, que era súper de vanguardia, ¿no? Cuando ella habla de ser la loba, la mujer que amamanta sola a su hijo, que lo quiere tener, de como una feminista de avanzada y diciendo cosas que quizás ni hoy, por pudor, las mujeres heterosexuales y madres nos animamos a exponer, ¿no? Y después, bueno, Borges sí, cuando ella escribía en la revista le decía que tenía voz chillona, ¿no? Y eso que ella dominaba las formas y las estructuras y la métrica y la rima, como por eso era la poetisa, que era llamada poetisa también, y ese término tiene una significación política, ¿no? No es la poeta como son los varones, sino que es la poetisa la que escribe de temas femeninos. Yo creo que ella se reactualiza porque justamente puede ser leída desde distintos ángulos, ¿no? Y cuando alguien que escribe logra eso, es lo que hace que sea eterno, ¿no? Que se inmortalice en sus textos. Alejandra Pizarnik está permanentemente preguntándose sobre el quehacer poético, sobre cómo se construye una voz, cómo se habla, y lo hace de una forma también maravillosa, sí, con otro tono que es mucho más quizás nostálgico o quizás más arraigado a la tristeza, pienso, o asociado. Y Alfonsina no, yo la siento como súper guerrera, fuerte, pese a su final, ¿no? Para mí es una voz muy potente. Recordaba cuando vos hablabas de
esta cuestión política de decir poetisa. La recordaba Susana Cabucci hace un par de años, también estuvimos charlando en el programa, y ella también reafirmaba esto de que la palabra poetisa es como una especie de derivado de poeta. Entonces tiene, como decís vos, esa carga política que por ella, no me acuerdo si eran las palabras exactas, pero yo la tomo así, como una especie de abanderada de decir, no, las poetas, los y las poetas. Y me parece, digamos, interesante siempre, cada vez que sale, reflotarlo, remarcarlo y que quede ahí presente de que así tendría que ser. Creo yo, siento que como que siempre se intenta poner como en un subgénero, ¿no? Está la literatura universal y la literatura de mujeres, o escrita por mujeres. ¿Por qué? No forman parte de la literatura universal, la literatura escrita tanto por hombres, por mujeres, por gays, binarios, no binarios, etcétera, y todas las orientaciones y géneros disponibles. Pero siempre a la mujer bajarle un poco el escalón sirvió. Así es, de vez en cuando suben a alguien a esa especie de pedestal de los grandes para que digan, no, pero miren, no, si tenemos acá una representante y es una en 200 tipos ahí y aparece una sola, ¿no es cierto? Y ahí está esta cuestión política. Y siempre eligen una voz también que vaya sumida a sus deseos de que esa voz ocupe ese lugar y ese proyecto, ¿no? Es una voz que ellos identifiquen como la voz de la mujer. Exactamente. Estimada Belén, te invito a que nos compartas unos poemas o bien un fragmento de esta reciente novela que es Las Armas, lo que vos quieras. Bueno, leo un poema y después dejo un fragmento breve de Las Armas, ¿sí? Los cardenales. Cuando mamá lavaba las jaulas en la bacha de cemento, los cardenales trinaban desde la viga del lavadero. Sus cabezas eran llamas que replicaban la imagen del Espíritu Santo, movían sus cuerpos como lenguas entre los alambres. Granos de alpiste rodaban hasta el pelo rubio de mi madre, que encorvaba la espalda y refregaba con jabón las piezas de la jaula. Una chapa metálica sobre la que caían semillas, plumas, heces, recibía la devoción de su servicio. Mamá agradecía que la lengua del pájaro rompiera el silencio de su casa. Cimarronas. Las mujeres huyen con sus crías colgadas, se refugian en el monte, en la forma espinosa que descubren en ese cielo están a salvo. Bajo el filo doble de las espinas del aromo se miran, presas por preñadas, presas al acecho de la caza. Fugitivas de su carne escapan como liebres del reflector que las persigue. Apartan paja del campo, improvisan un pesebre. Miran el cielo, pero no encuentran un lucero que las alumbre. No se puede salir del campo. Lo que veía brillar de noche, me dijeron, era la luz de los huesos. Cuando pregunté la nombraron como luz mala. Un halo fluorescente que flota en el campo y persigue al que quiere escapar. Yo era chica para desconfiar, pero el alambre me ahogaba. Las voces pueden ser un boyero. La asfixia de la escucha no pudo retenerme y corrí. Con nosotros en esta emisión de Restos Diurnos, Belén Zavalo, desde Paraná, Entre Ríos. Estimada Belén, bueno, me gustaría saber, más allá de que por supuesto ya venís, felicitarte con esta premiación del año pasado, justamente del premio de quien estábamos hablando, ¿no? De Alfonsina Storni, por tu poemario. Ahora también está la novela Las Armas. Me gustaría saber si seguís ahora, estás escribiendo, estás corrigiendo, estás como en un parate y disfrutando de estas presentaciones. ¿Cómo vas con eso? No, yo escribo un montón, o sea, tengo muchos proyectos de escritura siempre avanzando. Tengo uno que está por anunciarse brevemente con una editorial que me invitaron muy linda para el mes próximo. Es otro libro de poemas. Después tengo una novela que se va creciendo de a poco, en los tiempos en los que puedo continuarla. Y tengo otro texto que es más bien tipo ensayo poético. Yo siempre estoy como sintiendo el tironeo desde la escritura desde distintos puntos, y como me gusta leer también distintos géneros, trato de incomodarme para ver qué sale, quizás sin intención y solamente me lleva, ¿no? Un poco me empuja, y después intenté escribir un guión y ese lo dejé frenado porque no pude avanzar, ya era un lenguaje totalmente diferente al de la literatura, era algo como que mucho más, no sé, era súper acción, breve, conciso, la luz, más técnico, ¿no? Y eso como
me costó y me cuesta todavía volver a agarrarlo, aunque me recontra seduce y me atrae porque es algo de lo que todavía no me siento con la capacidad. Entonces creo que he estado estudiando, leyendo y viendo talleres de eso, pero aún no puedo poner mucho de mí. Sí siento permanentemente esto, ¿no? De decirte, además tengo una beba y vivo la maternidad también como con el cuerpo muy, muy presente en eso, y a su vez con el cuerpo muy tomado en la maternidad, que me hace pensar en escribir, que es una de las cosas que yo dije, cuando Francisca nació no voy a poder escribir o qué voy a hacer, y al contrario salió ahí Lengua Montaraz. Pero la literatura y la lectura y la escritura yo creo que están todas implicadas. Además yo doy talleres de escritura, soy docente, doy clases de lengua y literatura, trabajo en una sección en la que edito a otros poetas, como que hay aristas y perfiles y todo el tiempo todo me va llevando hacia el mismo lugar, ¿no? De pensar esto, de poder leer, de ver que cuáles son los roles y cómo se corren los géneros, que es una de las cosas que me interesa muchísimo, cómo es la producción actual y las editoriales independientes, el manejo que tienen. Creo que es muy interesante todo eso, lo que tiene que ver con ese plano, e incluso también que cómo es leído desde los lugares y los sectores también sociales y políticos, ¿no? Que no están involucrados. Entonces es algo que realmente me apasiona, ¿no? Me tiene de lleno. Me quedo justamente, más allá de los temas interesantísimos, quedaría para hablar un montón de rato, me quedo con la pasión, con eso que está desde el principio, esto que te apasiona, que es la literatura. Así que, estimada Belén Zavalo, te quiero agradecer este rato que compartiste con nosotros, y bueno, ojalá, quien te dice, más adelante en algún momento te toque venirte a la ciudad de Córdoba y puedas ir al piso de la radio, y con mucho gusto ahí compartiremos unos mates, un té, algo, y seguimos compartiendo poesía y hablando de la política en la poesía también, que es muy apasionante. Así que de nuevo muchísimas gracias y te invito a que cierres esta charla con lo que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me despido ahora sí con un fragmento de Las Armas. Los anteriores fueron poemas de Lengua Montaraz y este dice, es el capítulo 5 y es breve. Dice: mi abuelo agarraba una naranja y un cuchillo sin serrucho. Le marcaba, sin llegar hasta la carne, unos gajos. Después le cortaba la tapa en la parte del tallo y abría los pétalos con cuidado. Con la cáscara formaba una flor que dejaba arriba de la mesa y yo, impaciente, la agarraba con la misma delicadeza a la que las copitas de cristal en las que servían un sorbo de coñac con el postre. Vuelvo a esa mesa inmensa, de madera oscura como el ébano, que me saca de la herida. El mantel tenía bordadas a mano frutas de colores distintos, los cuadros blancos sobre un tono durazno y las manos de mi abuela sobre la servilleta, haciendo juego. La Beli tarareaba canciones y se reía siempre. Mi abuelo rumiaba algo, tenía mal carácter pero era bueno. A veces soy así, machaco mis rabias.